El año 69 hubo una toma de una casa que había, no sé si existirá todavía, en el Estadio de la Técnica, ahí en Ecuador. Los estudiantes se tomaron la casa pidiendo crear un jardín infantil y sala cuna para sus hijos. Y fue una toma bien combativa. Y el rector me llamó a mí para que me hiciera cargo de la organización de la sala cuna y jardín infantil. Yo soy educadora de párvulo. ¿Ya? ¿Tú trabajabas en la UTE? No, yo trabajaba en un jardín infantil, era directora de otro jardín. ¿Pero conocías al rector? Mira, sí, lo conocía por personas que conocíamos, sí, y también porque yo soy comunista, él también era comunista, por ahí también. Yo era como una de las educadoras que conocidas, digamos, dentro de ese medio. Y bueno, entonces tuve que organizar el jardín, llegaron también arquitectos para arreglar la casa, y en esa misma casa, que era una casa que se utilizaba como para invitados, ¿ah? En esa misma casa se organizó, digamos, se amplió, se hicieron una serie de salas para poder instalar la sala cuna y el jardín infantil. Entonces, lo interesante es que en forma un poquitito posterior, pero en paralelo, se estaban preparando todos los programas de Allende, y uno de ellos era la protección de los niños. Bueno, ahí estaba todo el tema había mucha desnutrición infantil y había mucha pobreza, y se trabajaba con un enfoque de salud integral, que era un enfoque muy interesante, toda la atención de salud en Chile, digamos. Y yo también había trabajado en ese enfoque, en un consultorio en Quinta Normal. Entonces yo conocía, digamos, cómo funcionaba. Yo había dirigido un jardín infantil dentro del consultorio para los niños más vulnerados del sector. Entonces la idea fuimos preparando el programa de atención a los niños más vulnerados para el gobierno popular, en paralelo. Y lo preparamos con Manuel Ipinza, que es un médico especialista en este enfoque justamente, y con Manuel estuvimos entonces preparando esto, preparándolo de manera muy, ¿cómo decir?, muy metódica y muy metodológica. Es decir, teníamos las estadísticas para poder saber cuántos niños había que atender, cuántos logramos atender, cuántos jardines había que formar, qué personal había que formar. Es decir, una planificación bien racional. ¿Qué es lo que se podía hacer durante el gobierno de Allende para poder ir progresivamente mejorando la protección de los niños chilenos? Entonces, yo no me recuerdo todo, me recuerdo muy poco, la verdad, pero yo sé que habíamos llegado a una cifra de 400.000 niños, que eran como los que estaban realmente con situaciones no solo de desnutrición, de deprivación afectiva, cultural, social, digamos, la capa de niños más vulnerados. Y el proyecto, el objetivo era llegar a cubrir este grupo de niños, en todo el país. Por supuesto, no estaban solo en Santiago, era un grupo. Y se habían hecho los cálculos, cuántos jardines infantiles necesitábamos, y el tema del personal, porque había muy pocas educadoras de párvulos en esa época, éramos muy poquitas, y era imposible pensar que las universidades iban a poder cubrir, digamos, con educadoras de párvulos esa cantidad de jardines. Así que había que planificar también la formación de personal. Y como era imposible formar tantas educadoras, surgió la idea, y eso
en cierto modo soy un poco la autora, digamos, de las auxiliares, de que las auxiliares de párvulo se hicieran cargo de los grupos, dirigidas por una educadora. Digamos que había que crear un tipo de personal con menos años de formación, ¿verdad? Con una formación permanente, lo veíamos también, que formaran parte, mujeres que formaran parte de la propia comunidad. Veíamos jardines que eran comunitarios, ¿ah? Elegidos por los propios vecinos, ¿ah? Es decir, era un modelo popular, digamos, de formación popular, digamos, de auxiliares de párvulo. Hasta ahora, la verdad es que en la Junji, en ese momento, no era Manuel que dirigía la Junji. Estábamos tratando de que Manuel fuera el que dirigía la Junji. En ese momento había otra persona. Y en la Junji hubo mucha resistencia a esto, porque ellos pensaban que tenía que ser educadora, y era imposible. Y además era un modelo en que nosotros apostábamos también por una educación popular de los niños, que la comunidad tuviera que ver con la educación y con la protección de los niños, ¿ah? Y ha sido un enfoque, digamos, que por lo menos en mi historia personal, profesional, ha sido principal, ¿ah? Entonces ese modelo lo creamos en la sala cuna y en el jardín infantil, digamos. Jardín infantil es el término genérico, incluye la sala cuna. En el jardín experimentamos el modelo. Entonces era yo la directora y los grupos estaban dirigidos por auxiliares que rápidamente estábamos también tratando de formar ahí sobre la marcha, digamos. Así que también hubo una relación metodológica, ¿ah? Entre el jardín infantil y el convenio. Entonces estábamos en conversaciones con la Junji, y en ese periodo Manuel Ipinza fue nombrado director de la Junji, ¿ah? De la Junta de Jardines Infantiles. Entonces, bueno, ya nuestro plan está absolutamente ahí. Entonces ahí ya se consolidó un equipo, se formó un equipo que funcionó en el convenio Cutute, pero en convenio con la Junji y con las organizaciones de mujeres de las poblaciones, que eran sobre todo centros de madres. Ese era nuestro convenio, es decir, era también de trabajadores, pero en esta otra orientación. Entonces trabajamos con los centros de madre en una primera etapa en una selección de mujeres. Nos largamos inmediatamente con la selección y paralelamente en crear el programa, crear un manual que lo estuvimos trabajando y que no llegó a terminarse, salía por partes, por capítulo, ¿ah? Y entonces hicimos también en ese periodo para poder darle el vamos, digamos, a la formación y a la selección, que era muy difícil, le dábamos mucha importancia a la selección. Había que seleccionar personas que estuvieran lo mejor posible, muy sanas, digamos, dentro de la comunidad para hacerse cargo de los niños. Y entonces hicimos un encuentro que fue en la UNTAG. Ahí hicimos un encuentro de profesionales y universidades, por supuesto mucha gente de las diferentes sedes de la UTE en el país, pero había escuelas de psicología, todas las escuelas de educadoras en provincia, todo lo que existía, digamos, como profesionales en formación que pudieran participar en este proyecto en todo el país. Y ahí entonces se armó se presentó el programa de formación de auxiliares y también se preparó la selección. Y se hizo, fue en el verano del 73, se hizo una selección en que participaron cerca de 3.000 personas. La selección era para 2.000 auxiliares. Ahora parece poco, me da la impresión a mí que las universidades están hay una red tan importante que no parece nada. En esa época era absolutamente, nunca se había visto una cosa tan grande, y además nacional, en todo el país hacer el mismo programa, con la misma selección, los mismos criterios de selección.
Era una cosa inédita, nunca se había visto. Fue muy impresionante realmente ese verano, digamos, cómo se realizó esa etapa de selección. Luego entonces empezó la formación, hicimos una primera etapa de formación con el mismo modelo en todo el país. Había 800 profesores voluntarios y todos voluntarios. El único equipo pagado éramos nosotros, que seríamos 6 personas. Había un psicólogo, un educador de párvulo que era yo, había 2 psicólogos, uno social y otro psicólogo, digamos, infantil. Sí, porque el social veía todo el tema de dinámicas de grupo y cómo conformar un buen equipo, que era uno de los temas. Y estaba también un profesor, digamos, que hacía toda la parte social también. Y había también formación en alimentación y médica, en salud, digamos. Es decir, éramos un equipito. Y nosotros hacíamos, digamos, toda la parte teórica, los manuales, la parte, digamos, de contenidos de la formación. Bueno, la foto esa es una foto de un grupo de formación creo que era en Conchalí, me da la impresión de que era en Conchalí. Pero había grupos en diferentes partes, con profesores voluntarios. Y nosotros, nuestro rol era entregar, digamos, los programas de formación, y formar a los profesores en los programas de formación. La verdad es que, bueno, entonces vivíamos en terreno también, viendo un poco cómo estaban resultando los programas, evaluándolo, y era muy impresionante. A mí una de las cosas que más recuerdo era el estado de ánimo de los estudiantes, de las estudiantes. Había un estudiante, de los 2000 había un hombre. Así que digo porque creo que merecemos ser las cuando somos tantas. Y lo que más llamaba la atención es que es otra época, es muy difícil imaginárselo hoy día. Las mujeres se habían olvidado de dibujar, por ejemplo, o no habían dibujado nunca. Es decir, era ese el nivel, digamos, de descubrimiento de lo que era el juego, lo que era dibujar, lo que era compartir, eran cosas muy nuevas. Y había un entusiasmo y una mística muy impresionante. Era realmente una oportunidad increíble para ellas. Eso era como lo que a mí más me marcó. Era ese estado de ánimo. No solamente los profesores, porque tanto trabajo voluntario es increíble, sino que también en las alumnas. Era una oportunidad, era un país nuevo. Sí. Bueno, eso fue, digamos, la experiencia hasta el momento del golpe. Hasta creo que si estuvo en un momento dado, se hizo el cambio de contrato, pero fue como no correspondió exactamente yo estuve trabajando en el convenio mucho tiempo, digamos, y al mismo tiempo en el jardín, porque estaba relacionado al punto de vista técnico también, ¿te fijas? Entonces hubo periodos en que combiné las dos y después por último ya pasé al convenio directamente, sí. Mira, yo creo que iban a ser 2 módulos y después se pensaba una formación permanente en terreno. ¿Pero no alcanzó ninguna generación a No, ejercer? se alcanzó a hacer un módulo. Un módulo. Sí.
pero poníamos mucho el acento en la formación permanente. Creíamos que había que ver a la gente trabajando, y ahí iban a surgir muchas cosas que nosotros no veíamos. Era muy interesante, yo encontraba muy interesante las diferencias entre nosotros y la Junji. Ahora se pueden hablar de estas cosas, en esa época tratábamos de no expresarlas públicamente. Porque en la Junji había un criterio un poco elitista, digamos, y con una mirada muy sesgada del mundo popular. Nosotros creíamos que teníamos mucho que aprender de lo que es la vida real, digamos, de los niños. Y por ejemplo, me acuerdo que en un momento, en un jardín, porque ya se fueron creando los jardines también, y ya empezaron a trabajar equipos, aún sin haber terminado la formación. Entonces me acuerdo que en un momento hubo un invierno con mucha lluvia, un momento con mucha lluvia, unos días, no me acuerdo. No sé, era eso, y también hubo un problema técnico en un jardín infantil. La cosa es que había inundación y el jardín estaba inundado, el patio. Inundado con aguas además sucias, que tenían que ver con las aguas servidas del jardín. Y hubo una tremenda conflicto en el jardín, porque la educadora, con la Junji detrás, decía que el jardín tenía que cerrarse, porque los niños no podían venir en esas condiciones. Y las auxiliares decían que no, porque las mamás tenían que trabajar y que era peor que los niños se quedaran en sus casas. Entonces ese tipo de conflictos, si tú quieres, eran muy no enseñaban, digamos, sobre la realidad del mundo popular. Eso era muy interesante, como ir descubriendo otro punto de vista. Bueno, la Junji, si me acuerdo bien, digamos, tenía el mismo rol de hoy día. Eran jardines de la Junji. Es decir, que tenía un control, digamos, una supervisión técnica, digamos, también. Pero había, estaba Manuel dirigiendo, que estaba de acuerdo con este punto de vista nuestro. Así que también eso nos permitió el que se aceptara este modelo, en que las auxiliares tenían un lugar importante, más importante que en un jardín tradicional, de los tradicionales en esa época. Y como la formación estaba en curso, igual teníamos nosotros, a través de las auxiliares, un poder, digamos, dentro del jardín, de los jardines que se fueron creando. Había como un acuerdo, digamos, de funcionamiento. Bueno, y estaban cambiando mentalidades también dentro de la Junji, tampoco era una cosa estática. Ese conflicto, digamos, como que se fue limando, sobre todo con Manuel ahí, que realmente Manuel era una persona si ustedes no se imaginan lo que es la salud pública en esa época. La Escuela de Salud Pública chilena es una escuela tremendamente importante en el mundo. Fueron los que, no sé, todo ese, desde Salvador Allende, cuando él fue ministro, además, de Pedro Aguirre Cerda. Es toda una formación de la salud chilena, digamos, muy, muy interesante, con toda la producción intelectual que hubo ahí. Había un enfoque muy, muy interesante. Yo lo conocí en el jardín de Quinta Normal, y era realmente salud integral. Es decir, esto en ese jardín que funcionaba en pésimas condiciones, funcionaba en un local de una junta de vecinos, que era una casucha con una llave de agua en el patio. Es decir, todo el agua que teníamos. En esas condiciones funcionaba el jardín pero nosotros hacíamos frente a la situación de unos 20 niños que estaban en situaciones espantosas. Y en esas condiciones mejorábamos la protección de esos niños. Si yo pasaba en la mañana a recoger a los niños a sus casas, los vestía porque la mamá no estaban solos muchas veces. Me acuerdo haber entrado en un cité
en que cuando llovía las camas estaban en el agua. Y así llegaba a vestirlos y a llevarlos al local nuestro. Es decir, esas eran las condiciones de ese tiempo, ¿te fijas? Entonces los jardines, digamos, nosotros veíamos que tampoco iban a ser estos jardines perfectos que hoy día sí se pueden hacer, que son maravillosos. Todas las normas que exige la Junta hoy día, que se justifican plenamente, ¿eh? No es que no se justifiquen, pero ahora podemos hacer eso. ¿Te fijas? En ese tiempo era imposible pensar cosas como esas. ¿Ah? La situación de pobreza era otra, absolutamente. ¿Y la alimentación de los niños también la proveía? Claro, claro, por supuesto. Entonces, son también hay que ver este proyecto inserto en una época diferente, ¿no? Es otra. Ahora, yo no creo que la formación de las auxiliares, yo participé por ahí en alguna formación de auxiliares en el último periodo, años atrás, pero en este último periodo. Y la verdad es que no era nada de buena, pésima. Es decir, a pesar de eso, si tú quieres, a pesar de las condiciones, la calidad de la formación era fantástica. Era realmente buena. Y muy actual, digamos yo, la verdad es que no está, yo creo que se ha mantenido vigente, si tú quieres, los contenidos, el enfoque que nosotros le dábamos, es absolutamente vigente. Muy moderna en el fondo, ¿te fijas? Desgraciadamente, del manual yo no he podido encontrar ninguno. Ni una pena, porque muchas veces he pedido a las amigas, qué sé yo, nadie. Eso lo hicimos desaparecer, la verdad. Lo hicimos desaparecer, bueno, el día siguiente del golpe, con Gabriela Vladimiro, que era la psicóloga, una de las psicólogas del equipo, nos metimos a San Martín, al local, a recuperar los papeles de los centros de madre, con todas las antecedentes de las candidatas. Porque las candidatas eran mujeres extraordinarias de su comunidad, si tú quieres. Entonces era muy peligroso que eso cayera en manos de la Junta. Así que nos metimos, la verdad que fue una pesadilla, porque era una cantidad enorme de papeles, no sabíamos cómo deshacerlo. Y en ese momento estar en la calle con esa cantidad de papeles era peligroso. Y en cualquier momento podían llegar los militares al local. Estar ahí tampoco era muy seguro. Y además el local de San Martín, la verdad yo no tengo idea si existe o no existe, era un edificio, un pequeño edificio no muy alto, y los vecinos nos odiaban. Entonces yo decía, estamos aquí, más de uno están llamando por teléfono a los militares diciendo que entramos. Te juro, era bastante terrorífico. Después salimos, bueno, quemamos adentro papeles. No pudimos quemar todo, salimos con unas bolsas con papeles, porque ya nos dio miedo seguir ahí quemando, era demasiado peligroso, pero también era peligroso la calle. Entonces nos fuimos donde unos parientes de Gabriela, que vivían los más cerca que encontramos, que vivían, digamos, en los alrededores de San Martín. Y ahí estaban celebrando el golpe. Y nosotras nos metimos en el baño, tapamos el baño, fue una cosa horrible, no sabíamos qué hacer para podernos deshacer de los papeles, fue una pesadilla. Así que, bueno, igual después nos fuimos con papeles a las casas de cada una, tuvimos que seguir porque eran tantos, y no pudimos quemarlos todos en ese departamento, me acuerdo, departamento más encima. Fue, pero realmente siniestra ese intento, lo logramos deshacernos de todo, pero fue. ¿Y la foto que mostrabas la otra vez, esa es en ese jardín? No, ese es de San Martín, digamos. No, la foto es de Conchalí. Es de Conchalí,
de esa formación, yo recuerdo que era en Conchalí. Era en Conchalí, era un grupo, digamos, de auxiliares que estaban formándose en Conchalí. Porque había un ambiente contra el gobierno popular, po. Eran anti. Había un ambiente contra el gobierno popular, sí. ¿Y era en San Martín, entre qué calles? ¿No? Era muy cerca de Alameda. Ah, ya. Sí. Acá cerca. Sí, aquí cerquita. Se parece un poco el barrio todo, sí. Y ahí funcionaban las oficinas Del convenio. Y además funcionaba como Sí. jardín. No como jardín, Ya. como formación. Solo como- Era la sede donde nosotros estábamos, digamos, las 6 personas, 7 personas. Sí, sí. Me fui el 74. Me fui a Francia. Me fui a exiliar, sí. Bueno, fui exonerada, soy exonerada, digamos, de la Universidad Técnica, por supuesto. Bueno, me fui a Francia y don Enrique se fue a Estados Unidos y fue varias veces a Europa y una vez estuvo en mi casa, alojando ahí. Me acuerdo que me compró un reloj, porque yo soy bien desordenada, pero compré un reloj porque él era súper metódico. Me acuerdo mucho de ese reloj que nos duró mucho tiempo, para ordenar la familia. Y con don Enrique tuvimos varias conversaciones sobre el convenio Cututé, porque él estaba escribiendo el libro de los nuevos profesionales, creo que se llama. Entonces ahí hay un capítulo sobre el convenio y sobre este proyecto dentro del convenio. Y él estuvo un par de días ahí en su casa. Estuvo varios días, no me acuerdo cuántos, pero estuvo varios días. Sí. Entonces, esto tiene que verse a finales de los 70. Eh, O mediados de sí, los 70. sí, 70 y tantos, sí. Sí, no me acuerdo exactamente. Sí, yo soy educadora de párvulo. Aquí en Chile, digamos, fui educadora de párvulo, y en Francia hice formación de educadora especializada, que es una educadora que se preocupa de todas las situaciones de personas y niños y jóvenes en situación de exclusión. Es una formación bien interesante, porque se parece un poco a los educadores diferenciales, pero con un enfoque social, psicológico y social, no solo dentro del sistema escolar, si tú quieres. Es bien bonito. ¿Y cuándo volviste a Chile? Y volví en el 94. Tuve 20 años fuera. Sí. Ay, no sé, tenía tanta, yo creo que no solamente él en primer lugar, por supuesto, pero había un equipo de gente trabajando con el mismo enfoque que él, y eso era muy importante. Había una universidad muy alineada con ese enfoque. Él era una persona tremendamente, por lo menos así lo percibí yo, digamos, muy clara desde el punto de vista muy clara, muy en búsqueda de formas de trabajo y de formación que fueran populares, que fueran progresistas, rompiendo con muchos esquemas tradicionales de la universidad, si tú quieres, con mucha valentía y al mismo tiempo con mucha exigencia metodológica. Es decir, no eran formaciones ni innovaciones que fueran hechas al lote, no, había como mucho rigor también. Entonces era una mezcla entre una persona muy metódica, muy exigente, con una persona muy innovadora, buscando realmente un nuevo tipo profesional, que se incorporaran, por supuesto, a la formación trabajadores. Era uno de los temas principales, esta nueva universidad que incorporó a tantos trabajadores, digamos, por primera vez. Si nunca había habido acceso, digamos, a la universidad.
así lo recuerdo yo, como una persona que mezclaba estas dos cosas, digamos. Mucha investigación, una innovación como seria, ¿eh? Y mucha innovación, mucha búsqueda muy popular, muy arraigada en el pueblo, muy democrática. Además, bueno, con una reforma universitaria que fue bastante impresionante, con una gran participación de todos los estamentos de la universidad. Eran formas nuevas de funcionar, además. Era una organización totalmente distinta a lo que sabíamos. Y con una extensión universitaria increíble. Es decir, era una universidad maravillosa realmente. Yo me acuerdo que teníamos un jefe del convenio Cututé. La verdad es que no nos veíamos nunca con él. Como que eran dos ramas un poco separadas. Lo nuestro era como muy distinto, además, a la formación a los cursos de nivelación que se hacían, u otras cosas que se hacían en el convenio Cututé. Era muy distinto. El 73, en el verano, sí fue el momento, digamos, en que hubo más participación, porque ahí se hizo toda la selección también. La selección, empezó el curso. Sí, ese verano fue un verano muy activo en ese tema. Sí. ¿Y de eso tú dices que tampoco tienes algún registro material? No tengo nada. No. Yo me acuerdo mucho que yo me relacionaba, nosotros participábamos en cursos de formación de docentes de la universidad. Me acuerdo de Jorge Arancibia, que era uno de los docentes que formaba la parte metodológica, digamos, como a cargo de la formación de los docentes de la universidad. Y también había una mujer, que no me acuerdo el nombre, que era maravillosa. Y ellos trajeron, ahora, igual yo después me cuestioné mucho sobre esos temas y me separé de ese enfoque, pero ellos introdujeron, me acuerdo en Chile era una novedad, toda la pedagogía por objetivo, que era toda la cosa de Skinner, una cuestión, ya, en ese tiempo era ya lo más técnico que hay en pedagogía. La verdad es que, yo lo cuestioné mucho después. Y también otra cosa que era hacer, y yo me acuerdo que hice uno, y eso era, ellos habían ido a estudiar afuera, traían cosas como muy modernas, digamos, eran hacer unas guías, todavía, acuérdense que no existía todavía la computación y toda esta cosa, digamos, actual, pero era un poco ya en esa onda, eran unas guías de autoformación en que estaba pensado de tal manera la guía sobre un tema en que el estudiante tenía obligatoriamente que aprender todo. Era como de autoformación así, estudiado pero en detalle, de manera de que fuera imposible que alguien que pasaba por ese proceso de esa guía, digamos, terminara sin haber adquirido absolutamente todo lo que en esa guía se pretendía que adquiriera. Era una cuestión como perfecta. Se demoraba uno en hacerla, pero meses, pero eran cosas perfectas que quedaban para siempre. Y yo hice me acuerdo, sobre educación integral. Ese era mi tema, con la idea de que esa fuera una guía para las estudiantes. Y eran cosas que han desaparecido en la pedagogía, pero que en ese tiempo eran perfectas. Y eran exactamente como para meterla en el computador, si tú quieres. Yo por eso lo asocio mucho con esta nueva cultura, ¿te fijas? De que el computador te permite hacer cosas así absolutamente bien planificadas, como para que todo quede ordenadito ahí en la cabeza de los estudiantes. La verdad es que yo estoy muy lejos de eso ahora, pero había una intención, si tú quieres, también de modernidad, de saber lo que estaba pasando en otras partes, de adquirirlo para los profesores, y que los docentes fueran cada día más capaces y tuviéramos más capacidad, etcétera, que formáramos mejor. Había mucha preocupación también de ese tipo, pedagógica, digamos.
Y yo participaba en eso, ponte, también participábamos en esa formación general de docente. Me acuerdo relacionarme mucho con Ricardo Iturra, ¿ah? Con él nos relacionábamos mucho. Sí. Era el convenio. Ya, sí. Después de nosotros, digamos, se inició la carrera. En realidad nosotros iniciamos la carrera, esa es la verdad de las cosas. Y además es muy increíble, yo creo, dentro de lo que se conoce de la Universidad Técnica, que la Universidad Técnica haya incursionado en estos ramos, ¿ah? En estas disciplinas que eran como otras, eran más blandas. ¿No es cierto? Como que sale del esquema de la universidad, metía los jardines infantiles, metía la política de protección de los niños. Una cosa que no se sabe de la técnica. Mira, yo lo que encuentro que una cosa que a mí me interesa mucho es este enfoque que la universidad haya podido desarrollar, empezar a desarrollar un enfoque popular. Es decir, en que el mundo popular entraba dentro de la orientación de las carreras, de la orientación de la formación de los estudiantes, diciendo hay que cuestionar lo que existe, los criterios que tenemos. Eso a mí me parece tan importante porque es un enfoque crítico, y a mí me ha acompañado toda mi vida, digamos, ese enfoque. El hecho de entender otras lógicas que no son las de los profesionales, que venimos de otros grupos sociales, además, sino que escuchar desde nuestros jóvenes, nuestros niños, lo que pasa en la realidad, como educadora te lo digo. Es decir, ponerse en el lugar del otro y desarrollar metodologías, enfoques profesionales que partan de ahí, que no partan desde nuestro punto de vista de clase. En el fondo es también un punto de vista de clase. Yo creo que eso yo lo veo cada día, digamos, en los análisis que hacemos de todo, de la reforma educacional, de todo. El enfoque de clase, y eso yo creo que había un enfoque de clase. El liderazgo que tuvieron los centros de madre en ese proyecto. El escuchar a las dirigentes. Escuchar su punto de vista, que ellas seleccionaran en primera instancia. Luego hay una selección psicológica de otro tipo, digamos. Pero primero eran ellas, las mujeres que mejor se adaptaban que mejor ayudaban, que mejor se organizaban del sector, las que iban a ser auxiliares. Entonces, es un punto de vista distinto, ¿te fijas? Creo que son esas cosas las históricas para mí. Esta experiencia tan crítica. No era solamente que entraran estudiantes trabajadores, lo que también es por supuesto básico, pero también cómo se forman esos estudiantes. ¿Te fijas? Cómo se escuchan las realidades que ellos aportan. Y eso me parece tremendamente importante y que nos falta tanto. Es decir, fue una experiencia única en nuestra historia. Sí, pues no estamos más adelantados, si tú quieres, actualmente. Tenemos todavía una deuda con ese tema. La primera es esta, que es la del equipo del jardín infantil. De la UTE. De la UTE. Este es el que quedaba en Ecuador. Aquí ya estaba bien consolidado, de haber sido el año 71. ¿Ya? Y ahí reconozco a algunas personas, pero las otras se me olvidaron. ¿Ya? Eso. Ahí en los primeros años iban solo hijos de estudiantes de la universidad. Sí, de estudiantes y de docentes. ¿Y después se incorporaron los hijos de funcionarios? No, de funcionarios también, por supuesto. Ya. Sí. De los tres estamentos. De los tres estamentos, sí, tienes razón. Sí. Y después esta es
es la única foto que tengo, digamos, de una actividad del convenio con estudiantes de auxiliares de párvulo. Y seguramente hay aquí, yo creo que ella es Magali Rodríguez, ella trabajaba, si no me equivoco, en la Junji, y ella era educadora. Así que fue seguramente una visita a una formación que hicimos. Y en las fotografías con estudiantes de auxiliares. Bueno, y ahí estoy yo en la misma actividad.